El Cuicuitún es una palabra del Mapudungún que significa cruzar un puente. También significa hacer un puente, es un verbo. Nosotros originalmente cuando elegimos el nombre para el programa tenía que ver con el segundo significado, hacer un puente. En la Universidad de la Frontera existe un programa que trabaja con nosotros que se llama RUPU, que significa camino. Y ellos nos invitaron a trabajar el tema de los estudiantes mapuche. Y cuando hicimos la primera propuesta, el primer proyecto, se nos ocurrió que como ellos tenían un camino, nosotros podíamos hacer un puente para juntarnos con ellos. Y nos pareció que el nombre era muy significativo, porque tenía que ver con esto de construir cosas, de hacer algo, y de que este algo que nosotros íbamos a hacer era un puente hacia un mundo, hacia un espacio que no conocíamos. Además, en el equipo original habían algunos chicos que habían sido dirigentes de federación, y bueno, aquí en la Universidad del Biobío es como tradicional que los chicos se toman el puente a la entrada de la universidad. Entonces el nombre tenía como para nosotros harto significado. Pero fíjate que una vez teníamos un seminario que hicimos sobre el convenio 169 y en esa oportunidad llegó Marianela Cartes, que es una profesora de educación intercultural bilingüe, que ha trabajado mucho con nosotros, es bien significativa para el programa. Y estábamos en medio del seminario y en algún momento ella nos preguntó pues, si nosotros sabíamos el significado en mapudungún del concepto. Nosotros le explicamos que esto de hacer un puente y todo. Y ella nos explicó que el significado tenía mucho más que ver con cruzar el puente, con el acto de cruzarnos. Además ella nos decía que un puente en el mundo mapuche es una vara, es una vara que está sobre un río nomás. Entonces para cruzar el puente hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho equilibrio, hay que tener habilidad para cruzarlo. Y eso nos pareció súper significativo. Lo primero que le propusimos a la universidad fue construir con los estudiantes una propuesta. Entonces, más que nosotros construir acciones o proponer talleres o proponer cursos, lo que propusimos fue una metodología participativa para que fueran los mismos estudiantes los que hicieran algo. En esa época nosotros no sabíamos cuántos estudiantes habían, si habían o no habían, cuáles podían ser sus necesidades, sus motivaciones. Entonces nos pareció que lo lógico era partir construyendo con ellos. Las primeras reuniones que hicimos fueron bien complicadas y los chicos que accedieron a la invitación venían con un poco de temor y todo. Yo me acuerdo de una anécdota que fue bien significativa en esa época, fue que cuando invitamos a los primeros chicos, uno de los que llegó era el Álvaro G. Aule. El Álvaro era estudiante de ingeniería y cuando nosotros le contamos esto de que el programa era para generar participativamente una propuesta y que ellos nos tenían que apoyar y todo, entonces él nos quedó mirando como bien seriamente y nos dijo, entonces ustedes no tienen nada. No, pero si tenemos algo, pues la idea es que lo construyamos entre todos. Bueno, entonces no tienen nada, pues nosotros lo vamos a construir. La verdad es que él fue de los más entusiastas de esa primera etapa y nos fuimos construyendo con los estudiantes esta propuesta. Y efectivamente de no tener nada, de no saber nada, de intuir muchas cosas, empezamos a construir un programa con los chicos que cada vez se convirtió como más en eso, digamos. Un programa donde los mismos estudiantes mapuches y van proponiendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacer las cosas. Hemos construido talleres, hemos hecho seminarios, hoy día tenemos asignaturas de formación integral, pero el camino ha sido justamente eso, ir descubriendo con ellos cuáles son las necesidades que tienen. El rol que tienen los estudiantes en el programa a esta altura es muy importante, porque son ellos los que organizan y generalmente difunden las actividades del grupo, del programa. Y básicamente el programa está destinado a los alumnos en este caso. Por lo tanto, el rol de ellos es muy importante dentro del grupo. Para mí el programa Cuicuitún ha influido de tal forma que yo me siento identificada como mapuche desde que ingresé al programa. A pesar de que fue un proceso bastante largo para llegar a identificarme como mapuche, siento que el programa me ayudó en un 100%. Bueno, Cuicuitún para mí es como una fuente de conocimiento. ¿En qué sentido? En que los diferentes pueblos o las comunidades que existen han perdido como su historia
como sus conocimientos ancestrales muchas veces se han perdido por el tema de que las personas siempre se tienden a alejar de una comunidad por motivos laborales. Y Cuicuítún tiene eso, porque traen sabios, personas de diferentes comunidades que tienen conocimiento, hacen sus presentaciones y a uno como que lo van sacando de muchos vacíos que tiene en su conocimiento cultural. Entonces, Cuicuítún para mí eso es como una fuente de ir conociendo más de mi cultura. Lo que yo creo que valoran en realidad tiene que ver con que las decisiones se toman en conjunto, es decir, el equipo de los viejos o de la gente grande, digamos, no decide, sino que se convoca a la conversa para decidir juntos. Y eso yo lo valoro profundamente porque tal vez en otras universidades hay programas para estudiantes y yo entiendo este como un programa con estudiantes. Mira, hoy día nosotros tenemos dos ejes que son los que se han ido quedando, digamos, que son los más fuertes. Uno que tiene que ver con todo el tema académico, igual lo hemos seguido trabajando, porque nos parece importante que el programa no pierda el sentido último que tiene que ver con que finalmente si los estudiantes mapuches están en la universidad, se queden, les vaya bien. Finalmente obtengan la movilidad social que la universidad significa. Y en ese sentido hemos ido trabajando temas de formación integral, hemos ido trabajando algunas asignaturas que ya están instaladas incluso como asignaturas de formación integral y todo. Pero el otro eje más importante, que digo, tiene que ver con todos estos talleres de identidad cultural, que tienen una diversidad bien amplia y que obedecen a las necesidades de ellos mismos. Por ejemplo, hay algunos que son de arte, hemos trabajado temas de arte, de cerámica y todo. Hemos trabajado temas de juego. Por ejemplo, el año pasado hicimos el primer juego de palín acá en la universidad. Vino Juan Yanculep de Temuco a explicar lo que significaba más. Nosotros siempre tratamos de evitar hacer cosas por hacerlas, sino que tratamos de que los chicos descubran el sentido que tiene, porque finalmente eso los reencuentra con su cultura. Hemos hecho también jornadas de identidad, hemos hecho que los chicos vayan a otras universidades a escuchar, pero también a exponer sus propias ideas. Yo diría que esos son como los dos grandes ejes del programa. Y quizás el tercero, que no es un eje propiamente tal, pero el estilo, tiene que ver con cómo los mismos estudiantes son los que construyen el programa. Los estudiantes son parte del equipo que dirige, entonces ellos van decidiendo qué es lo que hacer con el programa y que genera mucho empoderamiento en los estudiantes. Tenemos chicos que son finalmente ellos los que han ido construyendo el programa, porque ellos han ido decidiendo qué hacer. Bueno, estudiar historia se debió a un gusto que tuve desde que estaba en octavo básico. Me recuerdo que en ese tiempo como que me empezó a atraer la historia. Cuando llegué a la educación media, como que ahí ya como que me apasionó más. Encontraba que leer lo que había sucedido, leer diferentes fuentes, siempre que me tocaba el tema del ramo de historia siempre sentí un apego, pues tenía como esa... Entonces más que nada yo lo hice por un gusto personal a lo que es la historia, pues. No tan solo la historia chilena, sino que también me di cuenta que en los contenidos de educación no se trata mucho el tema de la cultura mapuche. Más que nada se ve como del enfoque de lo que contaron los españoles que sucedió. Entonces me interesé, empecé a leer libros de historiadores mapuches y el tema mío yo creo que va también por ahí, pues. Cuando egrese también hacer estudios sobre el tema en particular. Creo que estoy aprendiendo mucho y a lo cual el programa Cuicuítún me ha ayudado bastante, quiero decir acá, porque como decía anteriormente, si bien no me entrega conocimiento académico, acabado, científico, entrega algo que es bien importante como futuro profesor y como persona, que es identidad. Sentirse reconocido como persona tal vez y sentirse miembro de esta comunidad chilena, pero como mapuche. Sí, antes de entrar a la universidad tal vez no me reconocía mapuche por un tema de que yo nunca he vivido en comunidad mapuche, nunca he compartido con gente mapuche. Anteriormente que entrar a la universidad tenía mi apellido y eso era todo para mí. No sabía ni lo que significaba. Entonces, en ese sentido, para mí, el programa Cuicuítún ha aportado bastante. Bueno, al inicio el perfil tenía que ver con que fueran estudiantes de origen indígena, ¿no? Y después el programa se fue abriendo a los estudiantes de la universidad. El grupo de Cuicuítún es súper ameno. Son todos súper
amigables, súper afables. Nunca se discrimina a nadie, a pesar de que en un inicio el programa tenía la intención solamente de estudiantes con ascendencia mapuche. Y éramos era súper rígido el programa en ese sentido. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad hay gente que no mapuche está mucho más interesada en las actividades y en el programa como tal. Entonces, para mí venir a las reuniones o cuando los chiquillos van a Chillán es súper gratificante, porque yo quedo con una energía, con un buen súper especial después de las actividades o las reuniones que nosotros tenemos. Para mí el programa es una instancia, yo lo digo del lado personal, del lado de la emoción. Para mí siempre ha sido muy emotivo participar en el programa como experiencia para mí personal, digamos. Y también para ampliar un poco los horizontes respecto al tema de la interculturalidad y específicamente el tema mapuche, que yo antes no para nada manejaba. No es que no estuviera interesada tampoco, pero no me había informado mucho al respecto. Pero si bien ha sido poco el tiempo en el que he estado en el programa, he aprendido bastante y eso me gusta a mí, aprender. Siempre está el ánimo de aprender. Lo que yo hice en el programa fue principalmente contar experiencias. Y a través de esas experiencias creo que los chicos ojalá hayan tomado más de alguna y la puedan llevar a cabo en su futuro profesional. Bueno, a la Seremi de Educación particularmente le interesó mucho participar del programa, enviando a 2 profesionales a colaborar, digamos, ¿no? Primero porque el Ministerio de Educación trabaja la línea de interculturalidad y todo el fortalecimiento y el cambio de mirada que debe haber en la sociedad chilena con respecto a lo que es la diversidad cultural, ¿no? Mirarla más bien como un desafío para aprender, más que como el conflicto que se muestra en la televisión o en los distintos medios de comunicación. Mi futuro laboral así definido no lo tengo. Pero uno siempre va a tener como una pequeña directriz. O por allá voy. Querer trabajar o mi futuro laboral, tenerlo acá en el Alto Biobío, trabajar acá, porque bueno, esto es un hecho casi histórico de la gente que reside en sectores rurales, que es que sale de un colegio rural, se va a la ciudad, estudia pedagogía y vuelve a trabajar de donde salió. Yo considero que quizás está bien, hay que hacerlo, porque sería un aporte, no considerándome un estupendo profesional, pero considero que puedo dar algún aporte al Alto Biobío y quiero, ojalá que mi futuro laboral sea acá. Digo, por naturaleza el mapuche es picado de huya, si se puede llamar de esa manera. Ya, entonces los chicos cuando no tienen un programa o no tienen algo que sea latente, que sea realmente vivencias que ellos experimenten, no acuden. Entonces creo que este programa es una parte importante para que la universidad se dé cuenta que los chicos necesitan esas cosas. ¿Ya? Necesitan, por ejemplo, generalmente los chicos de la etnia vienen de estratos sociales muy bajos, pobres, ¿ya? Y por la misma situación no son capaces de decir o de contar sus problemas. Entonces ahí es donde viene este programa que debería apuntar un poco a esas cosas. De hecho yo tuve en una oportunidad, opiné de que este programa debiera ir no solamente a los chicos de cuarto medio ni de tercero medio de los colegios de enseñanza media, sino que debiera ir más. Cosa que los chicos sepan ya del octavo y de ahí hacia arriba qué es lo que les espera a la universidad o qué es lo que pueden tener en la universidad para lograr su objetivo profesional. A ver, yo creo que eso es bien el tema de difundir la cultura mapuche, el tema de difundir además los conceptos de interculturalidad para una universidad como la nuestra, yo creo que es súper significativo. Una de las primeras cosas que descubrimos nosotros cuando partimos con el Cuicuitún es que
quizás la discriminación más fuerte tiene que ver con la invisibilidad. Es decir, cuando yo ni siquiera me doy cuenta que hay un otro que es distinto de mí. Y en una universidad pública como esta, una universidad que para todos, el tema de no reconocer la diversidad de los estudiantes que llegan a esta universidad es complejo. Yo creo que todo lo contrario, esta universidad cada vez más ha ido avanzando en construirse como un espacio para todos, un espacio donde todos pueden llegar. Y en ese sentido, el tener un programa que está destinado a estudiantes mapuche, que son quizás más invisibilizados que otros, yo diría que es repotente. Las primeras conversas que teníamos nosotros con algunas autoridades o con algunos funcionarios de la universidad era, pero ¿hay estudiantes mapuche en la universidad? ¿Y a dónde? Si no se ven y todo. Yo creo que eso es súper significativo, reconocer que existen personas que vienen de esa cultura y que además están presentes y que tienen deseos de seguir trabajando con ella. Pero yo creo que hay otro significado para la universidad que es más profundo todavía y que tiene que ver con dos cosas. Uno tiene que ver con justamente el construirse como una universidad diversa, como un espacio de diálogo, que la universidad sea efectivamente un espacio que acoge a todos y los acoge a todos no porque los integra, no porque los absorbe, no porque finalmente los transforme en profesionales, sino que los acoge a todos como un espacio de intercambio, donde cada uno puede ser quien es, donde un estudiante mapuche puede aquí construirse a sí mismo y descubrir qué significa eso. Y desde eso aporta, desde su ser distinto, no desde convertirse en alguien igual al resto, sino que desde su diferencia, desde ser una persona distinta, que ve el mundo de una manera distinta y que además está reconstruyendo esa manera de ver, aporta a la universidad. Yo creo que una universidad pública es mucho más rica cuando tiene diversidad de miradas.